a la batalla escrita de Pluma Guaraní. Me presento, mi nombre es Jonah y hoy voy a estar hosteando este gran evento. Aprovecho el momento para hacer un mensajito, un saludo para Feo, que no pudo venir por un tema de paro nacional en Argentina, pero acá con el público le vamos a hacer el aguante para que se sienta en casa. ¡Grande, Jonah! Ok, le vamos a pedir al público que venga más acá, muchachos, dale, vamos a hacer aguante todos juntos, ¿ok? Ok, voy a pedir que pase al Cypher Neider desde Santini. Por un tema de que su rival no apareció, nos hizo presente hoy, le vamos a dar el espacio para que suelte sus rounds. ¿Estamos? Y quiero a todos agitando, guacho, ¿estamos? Bueno, gente, en primer lugar, por respeto a ustedes, ¿verdad? Les pediría que si me permiten solo soltar mi primer round, porque mis otros rounds eran en respuesta para el rival, pero como veo que él se cagó y no apareció, no tendría sentido, así que solo voy a soltar el primer round si es que me permiten. Bueno, esto dice así, gente. Hey yo, Sneijder en la casa, perro callejero, Rottweiler. Mis letras son de otro planeta, origen desconocido, flow alien. Le prendo fuego en la cabeza, le quemo las neuronas, le vuelvo Ghost Rider. Y le vuelvo Ghost Rider. Lo siento, gente, ruido. El tipo que no apareció. Bueno, empiezo de vuelta. Dice así: Sneijder en la casa, perro callejero, Rottweiler. Mi letra es de otro planeta, origen desconocido, flow alien. Le quemo las cabezas, le prendo las neuronas, lo vuelvo Ghost Rider. Le parto la madre y me voy como el señor de la noche a los dos nomás. Y él se va como vino, sea como un don nadie. Ella. Pero, ¿quién es Sneijder? Es una promesa del Free que se retiró porque se aburrió del acto. Pero volví porque me extrañaron mucho. Dios escuchó la oración de tantos. Es que para replicar mi magia le faltaban pociones, no tuvieron suficiente encanto. Febo me dijo, irás contra el Sebas. Yo le pregunté, ¿pero quién carajo es Sebas? Y Febo me respondió, ¡exacto! En mi city, soy el Big K del Under. Traigo la luz del underground, por eso es que me apellidaron la Ande. En mi cuerpo tengo más barras que agua, más puch que sangre. A él en su bloque le conocen como el escritor Oversize. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la pluma y el papel le quedan muy grandes. El cagón no se presentó y me dijo que practicara, que entrenara para que al menos así la batalla ande. Pero bro, si yo le diera con todo mi voltaje, se achicharrarían sus neuronas, se quemarían todos sus cables. Así que, la verdad no sé con qué hablarle. Como si no se presentó, ahora estoy pensando en preguntarle, bro, ¿qué pasó? ¿Será que seré buena persona si es que me pongo a llamarle? Pero, yo en casa tranquilo, tomando tereré con una blanca pelinegra. Y él en su casa jugando a ser gánster, conviviendo con la blanca igual que en una peli negra. Él perdió de entrada, su bola blanca golpeó la bola negra. No me visto de blanco para las batallas porque me gritan bien el árabe, saben que traigo la bomba, bola negra. Pero, ¿qué esperaban, bro? Es Sneijder, el mejor de la nueva. Pero no tan nueva porque el underground reconoce muy bien el sabor de mis suelas. Y la verdad, no sé qué pasó de él, creo que de este día no se acuerda. Pero donde hay un Godzilla no hay espacio para un King Kong, así que el canijú de mierda se regresó para su selva. Y la verdad, voy a decir algo. Él no se presentó porque escucha Sneijder y ya me tiene fobia. No vino porque vio mis batallas y mi freestyle en YouTube, se emborrachaba cada noche y no andaba con la mente sobria. La verdad, ustedes vieron, me stalkeaba tanto en las redes, me tiraba tantas indirectas, me tiraba tanta mierda y esa cosa sí que fue notoria.
Tanto que llegué a preguntarme si era mi rival para Pluma o la loca resentida de mi exnovia. Pero, viejo, la verdad yo rapeo y tengo mucho contenido. Y sus barras eran como un niño castigado porque no iban a salir conmigo. Yo soy la voz del rap cristiano, loco, y la calle conoce mi sonido. Él es una canción pirateada porque lo buscamos y siempre nos sale artista desconocido. Round 1 para el cagón que no se presentó.